el meteorológico. Y la vez pasada, hace ya algunos años, cuando fue los huracanes anteriores, ese canal dio mucha información del huracán que estaba pasando en ese momento. Y ahorita este gran calor que está pasando, se conoce como el fenómeno del Niño, por eso hace tanto calor. Pero ahorita está rompiendo récords históricos. Y en consecuencia, hermanos, si sobrevivimos al calor, pues también eso provoca que haya más tormentas, más huracanes, más vientos, más todo. Porque estos desastres naturales, al chocar el aire caliente con el aire frío, pues provoca esas tempestades. Y como alguien que ya ha vivido estas experiencias 2, 3 veces, pues de alguna manera queda uno con los detalles de lo que pasó. Y uno no quisiese vivir esas cosas, ¿verdad? Entonces estaba yo viendo este video y termina el video y me quedo así como asustado y digo, híjole, otra vez va a pasar lo mismo. Y yo no sé ustedes, pero cuando hay un temor o un miedo que se instala en el interior, a mí se manifiesta como un frío en la boca del estómago y de eso no se puede salir fácilmente. Pero hermanos, cuando yo sentí ese temor en mi corazón, lo primero que me vino a la cabeza fue, voy a leer mi palabra. Y encontré este verso que en su momento les compartí, y se los quiero volver a leer en el libro de Jonás. Jonás capítulo 2, versículo 2 de la palabra del Señor. Jonás fue un profeta de Dios que fue enviado con un propósito a la ciudad de Nínive. ¿Qué pasa? Que Jonás creía que los que vivían en la ciudad de Nínive pues no merecían ser perdonados y sabía que si Dios enviaba a Jonás era con ese propósito. Porque Dios no hace nada si no tiene un propósito. Dios no hace nada sin propósito. Todo lo que hace el Señor tiene un propósito. Entonces, ¿qué hace Jonás? Dios le dice, ve hacia allá, y Jonás agarra el camino contrario. Se sube a un barco en el mar y lo agarra una gran tempestad, como no se pueden imaginar, tanto así que el barco se estaba a punto de voltear, se estaba a punto de ser destruido. Y Jonás durmiendo dentro del barco. Y lo despiertan los demás miembros de la tripulación y dice, ¿qué no ves que perecemos? Y Jonás se dio cuenta que a causa de él estaba toda esa tempestad. Lo tiran al mar y la tempestad se calma. A partir de ese momento en que Jonás fue lanzado al mar, se lo traga un gran pez. Hasta hoy en día, hermanos, muchos creen que fue una ballena, muchos creen que pudiese ser una ballena. No se sabe, hermanos. El 70% de la superficie del mar es agua. Hay muchas cosas que hasta hoy en día todavía no se conocen. ¿Fue una ballena o no fue una ballena? Ha habido casos de gente que ha sido tragado por ballenas y ha sobrevivido. No sabemos cómo fue la experiencia de Jonás. Lo que sí podemos saber es que fue algo real, que sí pasó. Y obviamente, tal vez el Señor metió su mano ahí para que Jonás sobreviviera. Pero el miedo, la tribulación, la angustia que en ese momento llegó a Jonás, estaba en lo más alto. Y ahora sí, Jonás capítulo 2, versículo 2 dijo, invoqué en mi angustia a Jehová, y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé, y mi voz oíste. El Seol es
un sinónimo de la muerte, hermanos. Dice, desde el seno del sentimiento de la muerte, clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes. La tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandona. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí. La salvación es de Jehová. Leí ese versículo, hermanos, rápidamente lo copié, se los compartí a todos. Y en ese momento, hermanos, tengo una estera ahí. Me hinqué a los pies de mi cama, hermanos. ¿Por qué? Porque hasta cierto punto en mi mente razoné, dije, bueno, pues lo que tenga que pasar va a pasar. Y si el Señor dice hasta aquí, hasta aquí. Pero lo que más me angustiaba en mi corazón era, en ese momento era pensar en mis hermanos, en mi familia, en todos mis seres amados y conocidos. Y me puse a orar. Me puse a orar y pedí por todos los que en ese momento pude recordar, uno por uno, nombre por nombre, para que el Señor tuviese misericordia y se hiciese su voluntad en cada uno de ellos, para que sus almas fuesen salvadas, para que tuviesen la oportunidad de conocerlo. Hermanos, terminé de orar y descansé. Descansé en el Señor. Yo no sé ustedes, pero cuando hay una angustia, a veces uno no puede ni dormir. Pero esa noche, hermanos, yo leí la palabra, oré a mi Señor, oré y creí que mi Señor me escucha, que Él vela y que, como dice la palabra del Señor, que cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Yo creo, y en ese momento creí y descansé en mi Señor. Me acosté y dormí como todos los días. Dormí. ¿Por qué les cuento todo eso, hermanos? Porque al momento de yo estar hincado en mi cama, tenía mis manos frente a mí. Porque la angustia de alguna manera arrinconó mi corazón y tenía yo mis manos como pensando, ¿qué puedo hacer yo? No puedo hacer nada. Mis manos en este tipo de situaciones son inútiles, nada puedo hacer. Y mi cama tiene una sábana que es como de color gris. Y mi techo tiene un color blanco y una piedrita del techo cayó. Y estaba así, una piedrita muy pequeñita en mi cama y la levanté con mis dedos. Y en ese momento pensé, así son nuestros problemas para nuestro Señor. Como una cosa insignificante. Piedras pequeñitas a sus manos. Tal vez para nosotros sean grandes problemas, pero para Él no lo son. Son pequeños problemas. Y mira, hermanos, un niño, cuando está asustado, cuando tiene problemas, ¿qué hace? Pues va con su padre, va con su madre,
a abrazarlo, a pedir que su papá le diga, no hay problema, todo va a estar bien. Y con eso el niño, abrazado de su papá o de su mamá, duerme tranquilo. Nosotros tenemos un Padre para el cual nuestros problemas son cosas insignificantes y que Él, con justa razón, puede decir, no te preocupes, eso no es nada. Porque un papá terrenal puede decir, no pasa nada, no te preocupes, y él va a estar angustiado porque son problemas, y él puede decir, no pasa nada, y el niño está tranquilo, pero el papá está. Pero si el niño puede ir a su padre, ¿a quién va el padre? ¿A quién va la madre? Pues a Dios, hermanos. Él es el Padre. Él es el verdadero y grande Padre. Y todos nuestros problemas deben ir hacia Él. Por eso la palabra del Señor dice, vengan a mí, todos los que están cargados y trabajados, que yo os haré descansar. Ese momento, hermanos, fue hace una semana, no tiene mucho. Y lo recuerdo muy bien porque hermanos, cuando estamos en momentos de angustia, solemos recurrir a lo que en nuestra fuerza podemos hacer. La vez pasada en el huracán, no sé si ya lo saben todos, pero yo tengo una tiendita enfrente de mi casa, de lámina. Y ese huracán levantó toda la lámina, se la llevó y todo el producto se cayó y el papel se mojó y todo fue una cosa, un desastre ahí que se hizo. Ahora que vino, que según iba a venir el huracán hace un año, no sé si recordarán que decía que venía un huracán para acá y iba a ser tremendo y sí fue tremendo el huracán, eso no lo vamos a negar, pero agarró y se desvió para allá y ya no nos pasó nada. Que hasta gente se estaba quejando de que no pasó el huracán, que por qué se habían preparado si no iba a venir el huracán. Para que vean, hermanos, la hipocresía. Estábamos bien agradecidos de que no pasó nada. Pero yo lo que hice fue agarrar todo mi producto, echarlo en cajas, meterlo adentro, porque si vendiendo la casa, llevar la lámina de nuevo, bueno, pues ya, uno ya está preparado, ¿no? Eso es en lo que uno en sus fuerzas puede hacer. Pero a veces viene la angustia, hermanos, y lo primerito que haces es lo que en tus fuerzas puedes hacer. Y lo primero que debemos hacer en el momento de angustia es ir a nuestro Señor, hermanos. Si tú puedes hacer algo en tus fuerzas, hazlo. Pero eso viene después, hermanos. El orden de Dios es que Él está en primer lugar sobre todas las cosas. Por eso la palabra del Señor dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. Primeramente el reino de Dios. ¿Cuál es el primer y grande mandamiento, hermanos? El Señor Jesucristo dice, el primer y grande mandamiento es, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas. Y el segundo es semejante al primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El orden de Dios es que Él está primero. Y hermanos, en ese momento, a pesar de la angustia, ya cuando el Señor me dio consolación al otro día, no precisamente el otro día, pero en una reunión que tuvimos después, le comentaba yo a los hermanos que me sentí muy alegre del hecho de que en mi momento de angustia, lo primero que me vino a la mente fue buscar de mi Señor. No fue, hijo, les voy a empezar a recoger, o hija, les voy a empezar a prepararme para esto, o voy a empezar a hacer esto y el otro. No, lo primero que me vino a la mente fue buscar a mi Padre. Lo primero que me vino a la mente fue eso, hermanos, y me sentí muy contento porque he vivido, hermanos, he vivido el mundo y he vivido a Dios. He vivido el mundo, he vivido a Cristo y muchas veces he fallado. He fallado porque en muchas ocasiones, antes de buscar a Dios, primero busco lo que en las fuerzas se puede hacer y ya después uno busca a Cristo y eso está mal, es un error, hermanos.
Es un error. Y me alegré de que mi primer pensamiento fue mi Señor. Y me trajo paz. Me trajo paz a mi corazón. Y eso, hermanos, yo se los comparto a ustedes porque yo le comentaba a un hermano el día domingo pasado. Es muy diferente estar angustiado y vivir angustiado. El cristiano puede estar angustiado, pero no vive angustiado. El cristiano se puede angustiar, pero no vive angustiado. ¿Por qué? Porque la angustia siempre va a llegar, los problemas siempre van a venir, las preocupaciones siempre van a venir. Hermanos, esas no se desaparecen. Esas siempre van a estar presentes. Pero tenemos a nuestro Dios grande y poderoso que nos escucha. Y si tú crees y puedes creer con la suficiente fe que Él te escucha, hermano, tu corazón descansa. No solamente porque crees, hermano, sino porque nuestro Dios verdaderamente nos escucha y nos ayuda. Mira, hermanos, el año pasado, para los que pudieron estar aquí, fue una tremenda angustia cuando dijeron, no, pues el huracán viene mero para Guerrero. Y estábamos ore y ore y ore, pidiéndole al Señor que nos ayudara, porque ya tenemos la experiencia de cómo es, de cómo se siente, qué pasa, todo el miedo que se siente. Bueno, gracias a Dios ese año no pasó nada, hermano. Ese año no hubo huracanes en San Marcos, no hubo huracanes en Guerrero. Y nos sentimos muy agradecidos, hermano. Ese es el Dios. Ese es el Dios que estamos buscando. Ese es el Dios del cual habla esta palabra. El que hace las cosas imposibles, posibles. Porque, hermano, ese huracán venía derecho para acá. Ya era alerta roja, ya decían prepárense, ya estaban dando avisos y comunicados y todo. Ya el presidente ya había hablado, el presidente municipal ya había dicho, prepárense, hagan lo que tengan que hacer. Ya era algo casi seguro, hermano. El mundo puede decir lo que quiera, pero yo sé que mi Dios escuchó mi oración. Si este año, dice el Señor, va a haber, va a haber. Y si este año dice no va a haber, no va a haber. No pasa nada. Pero mi confianza, hermanos, crece. Mi fe crece. Y eso, hermanos, no lo vas a encontrar en ningún otro lugar. No lo vas a encontrar allá afuera en el mundo. Solo lo vas a encontrar en el Señor. Y en este mismo mes, hermanos, que es de abril y mayo, pues viene la feria, viene el Día de las Madres, vienen otras festividades que andan ahí juntas, muy pegaditas todas. Y de alguna manera, esos temas, hermanos, ya los hemos hablado muchas veces, pero como hemos dicho con anterioridad, el tiempo nos hace mal. El tiempo desgasta, el tiempo nos hace ser apaciguados, nos apacigua, El cristiano debe estar con los sentidos agudizados, debe estar atento del mal y apartarse. Pero el tiempo nos hace olvidar, el tiempo nos hace alejarnos de las cosas espirituales. Y miren, hermanos, a pesar de que ya lo hemos hablado, siempre va a salir la misma pregunta. ¿Por qué no puedo ir a la boda? ¿Por qué no puedo ir a la festividad? ¿Por qué no puedo ir a la feria? ¿Por qué no puedo celebrar esto? ¿Por qué no puedo celebrar la Navidad? ¿Por qué no puedo celebrar el Día de Muertos? ¿Por qué no puedo celebrar el Día de las Madres? ¿Por qué no puedo celebrar el Día del Niño? ¿Por qué no puedo celebrar? ¿Por qué? Y la respuesta es muy sencilla, hermano, y no viene de la boca del hombre, viene de la misma palabra del Señor.
En Marcos capítulo 7, versículo 8. Marcos capítulo 7, versículo 8. Dice la palabra del Señor. Marcos 7, 8. Porque dejando el mandamiento de Dios. Marcos 7, 8. Dice la palabra del Señor. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición, dice la palabra del Señor. Y es curioso, hermanos, porque se manifiesta la hipocresía en este tipo de cosas. Y yo sé que les va a parecer que no, pero analícenlo un momento. El día de Navidad se reúne toda la familia porque es el día en que la familia debe estar unida. Y ese día la familia está unida, pero todo el año está peleada. Todo el año no se hablan, todo el año no se aman. El día de Navidad sí se aman, pero todo el resto del año no se aman. El Día de las Madres, ese día hay regalos, ese día hay felicitaciones y todo el resto del año ni se aman, se discuten, se pelean, se insultan, Hermanos, hacer solamente en días específicos guardando la tradición, porque dice aquí la palabra del Señor, hacen cosas aún incumpliendo el mandamiento del Señor por guardar su tradición. ¿Qué quiere decir eso? Tú debes honrar a tu padre y a tu madre todos los días, porque ese es el mandamiento del Señor. El mandamiento del Señor dice, honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Es el mandamiento del Señor. No lo honres nada más un día. Lo debes honrar todos los días. En todo el tiempo que tú convivas con tu padre y tu madre, tú debes honrarlos. ¿Qué dice la tradición? Un día. Y en ese día, con tal de cumplir esa tradición, ese día sí haces, ese día haces todo, ese día. Pero ahí se manifiesta la hipocresía, hermano. Porque solamente lo haces por tradición, no porque hay un verdadero querer en el corazón. Porque si hubiese un verdadero querer en el corazón, sería todos los días. Por eso se llama tradición, hermano. Y la palabra del Señor nos dice en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 de la palabra del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15, dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Primera de Juan 2:15.
Vuelvo a leer. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y hermanos, miren, el mundo tiene esta capacidad de ser tan apantallante. Por ejemplo, la feria, ¿no? Están los cohetes, están las luces, está todo brillante, bonito, las risas y todo se ve muy bien. Se ve agradable a los ojos. Y dice uno, ¿qué puede haber de malo ahí? Digo, no es como que yo me vaya a ir a emborrachar o algo ahí, ¿no? Pero el problema es que no ves, el mundo tiene la capacidad de hacerte ver nada más lo bonito, no lo malo. Porque ahí están los borrachos, ahí está la balacera, ahí están los pleitos y disensiones y las estafas y todo. Todo eso está ahí mismo. Eso no lo ves, tú solamente ves las luces, las risas. Dice el Señor, no améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Romanos capítulo 12, versículo 2. Dice la palabra del Señor, Romanos 12, 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. Miren, la iglesia de Cristo es una familia, pero tengo también mi familia terrenal. Mi familia que está en el mundo, mi familia que no quiere conocer de Cristo, mi familia que no le interesa conocer de Cristo. Pero no por ende que sean del mundo no quiere decir que que no les hablo, o que los desprecio, o que los veo como malignos, o no. Yo los amo, son mi familia, oro por ellos, le pido al Señor que algún día conozcan de su palabra. Pero para ellos no entienden nada de esto y para ellos participar de estas fiestas es algo importantísimo, hermano. A tal punto en el que si tú no participas, te amargan. Piense nada más, hermano. Es curioso que se enojen por no participar de una fiesta de un día, ya sea del niño, ya sea de la madre, ya sea de los muertos, ya sea lo que sea. Tengo una hermana allá en San Marcos que falleció su marido, ya era un hombre muy adulto. Falleció su marido hace un año. Y ella y su hijo son los únicos que buscan de la palabra del Señor. Todos los demás, su familia, ninguno busca de la palabra del Señor. Y la estaban constantemente provocando para que le fuese a poner flores en el cementerio y que no lo amaba porque no lo iba a ver y que de seguro su muerto la estaba esperando allá y se iba a sentir triste porque no estaba ahí ella y la querían hacer sentir mal y le dijeron que era no sé, una no sé qué y que todo no sé qué. Fíjense nada más, hermano, por no participar están dispuestos a insultar, están dispuestos a provocar, eso es verdadero, eso sí está verdaderamente mal. Eso sí está verdaderamente mal. Decir palabras hirientes a una persona que no está haciendo ningún mal a nadie, eso sí está verdaderamente mal. No está mal no participar de esas cosas,
Pero sí está mal tratar a los demás de esa manera. Pero el mundo no se da cuenta de nada de eso, hermanos. Porque el mundo, como decía aquí en Primera de Juan, digo en Marcos, porque han dejado el mandamiento de Dios y se aferran a las tradiciones de los hombres. Para ellos no importa de dónde salió. Lo importante es aferrarse a la tradición. Eso es todo. No les importa cómo. No les importa si estás enojado, si estás bien, si estás haciendo bien las cosas o no. Siempre y cuando se cumpla la tradición, eso es todo lo que importa, hermanos. Y si es así, hermanos, a nosotros nos conviene apartarnos de todas esas cosas. Mi mamá me estaba contando el día viernes, porque nosotros tenemos acción de gracias el día viernes, nos reunimos a alabar al nombre del Señor, y como apenas estaba pasando lo del Día de las Madres, me dijo, oye Larry, ¿te acuerdas que cuando recién empezamos a conocer de la palabra del Señor, pues nos predicaron que todas esas tradiciones pues ya no iban con nosotros? Y me recordó algo que a mí, que yo lo viví directamente, ya se me había olvidado. Esa vez, ya ven que en las escuelas hacen reuniones del Día de la Madre. Y como recientemente el hermano Hilario nos había estado predicando de la palabra del Señor, pues como que ya nos habíamos apartado de ese tipo de cosas, de las festividades y de esas reuniones. Y ese día, justamente mi mamá dijo, no voy a ir. Y no fue. Y ese día que ella no fue, se ganó una lavadora en la secundaria. Y yo regresé corriendo a mi casa y le digo, mamá, tú te ganaste la lavadora y no fuiste a reclamarla. Y dice, y mi mamá se acuerda de eso, pues, porque para ella era como, ya ven que cuando uno recientemente empieza a conocer la palabra del Señor, siempre les hemos dicho, hermanos, si van a conocer la palabra del Señor, prepárense, porque el mundo se va a poner en su contra, los enemigos van a venir de acá y de acá, y de la familia, y del trabajo, y de todos lados van a venir. Las situaciones que te hagan decir, no debo seguir al Señor, debo hacer las cosas del mundo. Y ella lo sintió así en ese momento. Primero cuando dice ella, yo nunca me he ganado nada, y menos cuando no voy, me gano la lavadora, dice. Y ya se me había olvidado esa historia, y cuando me lo contó hace unos días, dije, uy, sí es cierto. Hermanos, nosotros, antes de conocer la palabra del Señor, nosotros no respetábamos el día de reposo. Nosotros trabajábamos de lunes a domingo. Y después de conocer de la palabra del Señor, todavía seguimos trabajando de lunes a domingo, hasta que un día dijimos, fíjense, la lucha más grande fue para mi papá. Porque mi papá, pues, para él el trabajo es el trabajo. Y pues para la mayoría de la gente que sustenta a su familia, pues el trabajo es algo que no se puede dejar de lado. Y curiosamente el domingo es el día que más se vendía pollo para nosotros. Para él fue una cosa, para nosotros como niños, para mí, para mi hermano, sí, que no trabajemos el domingo, decíamos. Pero para él era una cosa súper difícil. Incluso para mi mamá decía, sí, el domingo no trabajamos. Pero mi papá, que sabía el sustento, que sabía la necesidad, dice, no, ¿cómo podemos dejar de trabajar? Pues así, hermanos. Un día dijimos, el domingo ya nos vamos a trabajar. Ese día es día del Señor, el domingo es día de reposo, el domingo es día de descanso, el día domingo ya nos vamos a trabajar. Y así fue. Y poco a poco nos fuimos apartando de tradiciones, de cosas que de alguna manera se habían unido a nosotros, hermanos. No lo sabíamos, pero estaban tan arraigados en nosotros que cuando de verdad nos dijeron, ya deja de hacerlo, se nos fue difícil. Muy difícil, hermano.
¿Saben cuál fue una de las más difíciles que aconteció hace algunos años? Ya ven que el 24 y el 31 de diciembre es Año Nuevo y Navidad. Aunque nosotros no celebramos esos días, ciertamente para nosotros, como vendedores, es un día de mucha venta. Y un día domingo cayó justamente 24 y 31 de diciembre. Los 2 días más fuertes del año cayeron domingo. Y no crean que a mi papá, hasta por un momento lo dudó y dijo, híjole, ¿qué vamos a hacer? Le angustió ese momento de pensar, ¿y qué voy a hacer si cae domingo? Pero hermanos, el Señor está en primer lugar. Esto es la enseñanza detrás de todo esto que estamos platicando ahorita, hermanos. Cristo está en primer lugar sobre todas las cosas. Si tú pones a Cristo en primer lugar, Él te va a respaldar en todo lo que tú hagas. Y mira, hermanos, yo vi en sus ojos de mi papá, ojalá no se enoje conmigo por lo que voy a decir, pero en algún momento yo vi en sus ojos de mi papá decir, vamos a trabajar el domingo. Que al final no trabajamos el domingo, pero fíjense, empezamos a avisarle a todos nuestros clientes, domingo no vamos a trabajar, porque los clientes ya saben que no trabajamos los domingos, y nos estaban preguntando y preguntando, ¿van a trabajar el domingo? ¿Van a trabajar el domingo? Porque ellos sabían que caía Navidad y Año Nuevo, y no vamos a trabajar el domingo. Así que si quieren pollo, pídanlo un día antes, porque el domingo no vamos a trabajar. Hermanos, el 23 y el 30, hermanos, todos los clientes pidiéndonos un día antes de pollo. Para el otro día ya no. Y así sacamos la venta, hermano. Ese día así sacamos la venta. Y al año que sigue ya no fue el mismo problema. No todos los años cae el 24 y 31 el domingo, hermano. Pero debemos poner a Cristo en primer lugar, hermano. El Señor nos respalda. El mundo se sorprende y dice, ¿pero cómo? ¿Por qué? Si no hay nada de malo, es un trabajo, no hay nada de malo. Pero el Señor dijo que el séptimo día lo santificó. Es un mandamiento, es uno de los 10 mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre, también es uno de los grandes mandamientos. Es uno de los 10 mandamientos. Amarás al Señor tu Dios, es uno de los mandamientos. El mundo está aferrado a las tradiciones, rompiendo el resto de los 10 mandamientos con tal de guardar su tradición. Eso sí está verdaderamente mal, hermanos. Eso sí es pecado. Con tal de guardar su tradición, el mundo quebranta los mandamientos del Señor. Eso sí es pecado. Entonces, pensemos, analicemos un poquito, decir, ¿qué es lo que verdaderamente es prioridad en mi vida? ¿Qué es lo que verdaderamente vale la pena, hermano? Un momento de felicidad o de alegría fugaz y momentáneo, o el respaldo constante de mi Señor en todo mi momento de angustia, hermano. Vuelvo a repetir lo que les decía hace rato de esa angustia que me carcomió por unos instantes. Si yo, hermanos, anduviese de aquí para allá, fluctuando entre lo que nosotros le llamamos una persona tibia, mi oración ante mi Señor ni siquiera no tendría yo la seguridad, hermano, porque la culpa te carcome y quieres orar y no puedes, porque sientes, ¿y será que mi Señor me escucha? ¿Y será que mi Señor me... ¿Qué tal si no me escucha? Porque ese día yo hice eso, hice el otro, y a lo mejor mi Señor ya no me escucha mis oraciones. Y cuando eso se implanta en tu corazón y en tu mente, hermanos, todo mal.
todo mal, porque no puedes descansar en tu Señor sabiendo que tienes algo que hacer y no lo has hecho. Hay una hermana que me dijo la otra vez, hermano, yo tengo estábamos hablando del perdón y del perdonar a quienes han ofendido y a quienes hemos ofendido para el nuevo nacimiento espiritual. Y si yo tengo esas personas que en su momento me llevé mal, pero no les iba a pedir perdón. Y dos de esas ya se murieron, dice. Le digo, las que ya se murieron, ese ya no se puede hacer nada ahí. Pero me dijo algo que pudiese pasar en alguno de nosotros y no nos hemos dado cuenta. Con esta persona en su momento me peleé, dice, pero ahorita ya me hablo con ella, o sea, ya nos llevamos bien. Le digo, igual debe ir a pedirme perdón. Porque que se hablen o que se lleven bien ahora no quiere decir que lo que pasó no se guarde en el corazón, hermano. La amargura es una raíz profunda, hermano. La amargura es una raíz profunda y tú puedes estar aquí hablando muy bien con él. Un día esa persona te hace enojar y te hace acordar todo lo que te hizo antes y se lo sueltas en la cara de nuevo. ¿Por qué? Porque a pesar de que tú te lleves bien con esa persona, si esa amargura permanece en el corazón y llega el momento en el que estás airado, enojado, va a volver a salir esa amargura que tú según ya olvidaste, que tú según ya hundiste en tu corazón y no es cierto. Ahí está, y nada más está esperando a salir. Así que hermana, si usted tiene algo contra ella, aunque diga que ella se lleva bien, vaya y pídale perdón. O vaya y perdónela, o pídale perdón, lo que sea necesario. Porque eso se puede quedar en el corazón. El caso es que usted esté libre, libre hermana, libre, que usted ya no tenga cuentas pendientes, que usted ya no le deba a nadie. Eso también, hermanos, deberle dinero a la gente, eso puede aquí quedarse en la mente como algo que te impida orar, que te impida sentirte pleno y completamente bien delante de los ojos del Señor. Todas esas cosas, hermanos, entre menos tengamos, mejor. Por no decir que no debemos de tener ninguna de esas cosas. Y mira, hermanos, vas con tu Señor, le proclamas todos tus problemas, aflicciones y necesidades y descansas en paz. Así, hermanos, es como en mi vida he visto cosas imposibles hacerse posibles. Apartémonos de toda especie de mal, apartémonos de todo aquello que no nos convenga, que nos pueda hacer estorbo o piedra de tropiezo. Y empecemos a buscar verdaderamente lo que sí es la voluntad del Señor. Ahí están los 10 mandamientos. Ahí están las obras del Señor. Lo que sí debemos buscar, paz, gozo, benignidad, paciencia, mansedumbre, templanza. Esas cosas sí debemos de buscarlas. Esas cosas sí debemos practicarlas y procurarlas. Y esas te van a ayudar con tu papá, con tu mamá, con tus hijos, con tu vecino, con tu amigo, con todos. No un día en específico del calendario, hermano. No. La paciencia, la mansedumbre, la templanza. Todas esas cosas verdaderamente sí ayudarán a tratar a todos, hermanos, con amor, como Dios verdaderamente enseña. Hermanos, que parecen muchas cosas. Y este tema de las tradiciones, hermanos, no es nuevo. Ya lo hemos hablado. Ya se ha dicho. Pero a veces el tiempo desgasta. El tiempo nos hace olvidar, los hermanos. Si han escuchado la parábola de ese patrón que envía a sus siervos a cuidar su viñedo, y esos trabajadores en su momento empezaron a cuidar el viñedo como correspondía, como trabajadores. ¿Pero qué pasó? Pasó el tiempo y creció el fruto y vieron la riqueza y dijeron, no,
Nosotros la trabajamos, es nuestra. ¿Y qué hizo el rey? Los acabó a todos. No sin antes mostrar la misericordia correspondiente. Les dio avisos y no escucharon. La misma situación ocurre con todos nosotros. Este cuerpo que nosotros tenemos es la herramienta que Dios nos dio para trabajar su obra. Pero en algún momento de la historia de la humanidad se nos olvidó que esto le pertenece al Señor y dijimos, esto es mío. Y yo lo ocupo para lo que yo quiero, para lo que a mí me interesa. Y va a llegar un día en el que el Señor te va a decir, vete preparando el pago por la bendición que yo te di, por el talento que yo te di. Y tú vas a decir, pero Juan, si esto es mío, esta riqueza, esto que yo acumulé es mío, no es tuyo, es mío. Y el Señor te lo dio al principio, pero el tiempo te hace olvidar. El tiempo te desgasta, te apacigua, te hace una persona maligna, ociosa. Y al final, volvemos otra vez al principio. Esa es la historia de la humanidad, hermanos. ¿Cuántas guerras no ha habido? Pasa la guerra y la humanidad dice, hay que jurar no volver a cometer este mismo error. Y los primeros años dicen, sí, pasan 2, 3, 4, 10, 20 años y vuelve a pasar el mismo conflicto exactamente igual. Y vuelven a jurar otra vez, juramos no volver a cometer este mismo error. Y así se la pasan generación tras generación. El Señor nos dice en el libro de Eclesiastés, no hay nada nuevo que se abra debajo del sol. Todo lo que se quiere hacer ya se hizo, dice el Señor. Ya se hizo, no hay nada nuevo. Entonces, si no hay nada nuevo que hacer, deberíamos comprender que todo lo que tú quieras pensar o se te idee hacer, alguien ya lo hizo y ¿sabes qué pasó? Todo mal. Todo mal. Ya hubo alguien que quiso ser el hombre más rico de la historia y lo logró. ¿Y sabes qué dijo? Que todo era vanidad. ¿Sabes qué encontró? El que tuvo toda la sabiduría que se le puede imaginar, dijo que tanto el hombre rico como el pobre mueren de la misma manera. Y que no importa qué tanta sabiduría, no importa qué tanta riqueza, no importa qué tanta fortaleza, no importa qué tanta energía, qué tanta vitalidad o juventud, todos mueren exactamente de la misma manera. Y se lo traga la tierra y se lo tragan los gusanos exactamente igual. Y decía este predicador, si es así, entonces ¿para qué buscamos tales cosas? Si ya sabemos el destino al que todos vamos a ir a parar. Dice el Señor, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen. Haceos tesoros en el reino de los cielos, porque ahí ni la polilla, ni el orín lo corrompen. Ahora, si ya sabes cuál es el destino del mal, que es la muerte, y ya sabes el destino que es el bien, es la vida eterna, no te queda más que elegir qué querer hacer. Hasta en ese caso, hermano, Dios no obliga a nadie. Dios no obliga a nadie. Dice, el que quiera ser santo, santifíquese más cada día. El que sea inmundo todavía. No hay problema. Dios no necesita de nosotros. Nosotros necesitamos de Él. Y no importa qué tan rico, qué tan fuerte, qué tan joven, qué tan bien de salud estés, no importa qué tan bien sea tu vida, todos necesitamos del Señor Jesucristo.
Hermanos, no hay nadie que no lo necesite. Hay un vacío en el corazón que no se puede llenar con ninguna otra cosa que con el Señor Jesús. Si no tienes al Señor Jesús, el que no tiene al Jesucristo siempre va a estar buscando riquezas, emociones, vicios. ¿Por qué? Porque ese vacío siempre te va a hacer buscar cosas para llenarlo, pero no se llena, no se llena. Y como no se llena, pues lo quieres sustituir con otras cosas. Por eso toda esa gente que no está preocupada por el dinero, porque el pobre, ¿por qué está preocupado? ¿No? Por tener dinero, por tener comida. Y el que ya tiene comida, pues y ya tiene dinero, pues ya no está buscando más dinero, ahora está buscando emociones, está buscando vicios, está buscando cosas que lo deshabiten de la realidad. Por eso hay tanta gente que hace tantas cosas peligrosas que no tienen ningún sentido, pero como les llena de emoción, por un momento fugaz. Pero ¿qué pasa con la emoción? Si algo te emociona una vez y lo vuelves a hacer, ya no te emociona igual. Entonces, ¿qué debes hacer? Hacerlo más fuerte para la segunda vez, para que te vuelva a emocionar más. Pero la siguiente ya no te emociona como la primera. Y entonces sigue aumentando. Todos los vicios, todos ese tipo de cosas, como las apuestas, como los deportes extremos, todo eso al final termina mal. Porque siempre van a buscar más y más. Y cuando llegue el día en el que ya no les satisfaga, entonces será la muerte. Será la muerte, hermanos. Vamos a darle gracias al Señor. Y vamos a rogarle que nos bendiga hoy. Señor y Padre, te doy gracias hoy. Cada vez que nos reunimos en tu nombre, a escuchar tu palabra, yo soy muy agradecido. Las cosas que me muestras, las vivencias, las experiencias, son todo eso que construye lo que soy hoy. Y te doy gracias, Señor, porque tu palabra nos dice que todo aquel que ha sido llamado ha sido escogido de Dios. Y saber que tú me has escogido a mí, Señor, que me has hecho un llamado a mí, no puedo ni describir la sensación, la alegría, la plenitud de saber que el grande Dios que creó los cielos y la tierra, que tiene todo el poder desde el principio hasta el fin, fijó su mirada en mí, fijó su mirada en nosotros y nos escogió. Verdaderamente, es un gozo y una alegría. Venimos ante ti, deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos alabarte desde nuestro corazón.
venimos ante ti. Deseamos hoy cantar un canto de honor por las bondades de tu amor. Nos diste vida nueva, te amamos más y más. Queremos alabarte desde nuestro corazón. Eres tú el Creador, Cordero de Dios. Has vencido a la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo por medio de tu amor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Eres tú el Creador, Cordero de Dios. Has vencido a la muerte, hoy vacía la tumba está. Has librado a tu pueblo por medio de tu amor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Podemos caminar a tu lado, Señor. Gracias, Padre, por este día más. Un día más en el que podemos conocer. Nos das tu palabra. Nos das tu poder, tu bendición. Gracias por tu misericordia que se renueva cada mañana. Por ese instante en el que podemos reunirnos en tu nombre, porque hay poder. Hay poder cuando tu pueblo se junta a exaltar tu nombre en unidad. Y gracias, Señor, porque es un gozo. La palabra dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hoy, Señor, toma el control de cada uno de nosotros. Que nadie se vaya vacío. Que todos podamos reflexionar en nuestra vivencia, en nuestro vivir. Y cada día acercarnos más a ti. En el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Amén.